es diverso. Y digo, ¿quién no conoce es diverso? Y casi todo el mundo levantó la mano. Creo que los únicos que no levantaron la mano eran los que pensaron que decía, ¿quién conoce el verso? Pero de todos modos nadie lo conocía. Y Srila Prabhupada decía que tiene que conocer este verso. Es la esencia de la comprensión de quién es Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, hay un texto, pero yo voy a leerlo del segundo capítulo, Adivina 1:3. Yadadvaitan Brahmopanishadi Tarupyasya Tanubhana Yatantaryami Purusha Isosham Sha Vibhavan Shadaishvarye Purno Yaiha Bhavan Sasvayamayam Nachitanya Krishna Jagati Paratatvam Paramviha. Lo que describen en los Upanishads como el Brahman impersonal no es más que la referencia de su cuerpo. El Señor conocido como la Suprema no es más que su porción plenaria localizada. El Señor Chaitanya es la suprema personalidad de Dios Krishna, completo en 6 opulencias. Él es la verdad absoluta, y ninguna otra verdad es mayor y igual a él. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Dinani Namaste Saraswati Deve Gurvani Pracharine Vishishta Shrivati Pracharine Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shivadeti Gadadha Shivadeti Gaura Bhaktivedanta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Shakalatrutyascha, Vipasindubhyeva Patitanam Baladeyo, Vaishnavyo, Namo Namaha. Les voy a hablar un poco más de este verso que acabo de repetir, que es muy importante, pero quiero leer el verso anterior. En el capítulo 2, el significado no es muy largo, pero es muy bonito, ¿no? Entonces, muy instructivo también. Y también me gusta empezar todo con Srila Prabhupada, que sabe mejor que cualquiera qué es la conciencia de Krishna y quién es Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, este verso, Krishna Kirtana Ganana Kala Pato Chani Paranjita Sadbhak Sarkarta Varihamsa Chakramanka Shreni Viharaspadam Prananandi Kaladvanir Vahtume Jiva Marupam Gane Shri Chaitanya Dayanide Tapanasa Lila Sudha Swaduni. Perdón, significado de Srila Prabhupada. Oh mi compasivo Señor Chaitanya, que las aguas del néctar del Ganges de tus trascendentales actividades fluyen sobre mi lengua, seca como un desierto. Embellecen estas aguas las flores de loto de los cantos, danzas y salmodias
que ensalcen el santo nombre de Krishna, que son las moradas de recreo de los devotos puros. Esos devotos se comparan a cisnes, patos y abejas. El curso del río produce un sonido melodioso que alegra sus oídos. Todo por el verso muy bonito. Oh mi compasivo Señor Chaitanya. Oh mi compasivo Señor Chaitanya. Que las aguas del néctar del Ganges, de tus trascendentales actividades, fluyen sobre mi lengua, seca como un desierto. Embellecen estas actividades, estas aguas, las flores del loto de los cantos, las flores del loto de los cantos, danzas y salmodias, que ensalzan el santo nombre de Krishna, que ensalzan el santo nombre de Krishna, que son las moradas del recreo, de los devotos puros. Estos devotos se comparan a cisnes, Esos devotos se comparan a cisnes, patos y abejas. El curso del río produce un sonido melodioso El curso del río produce un sonido melodioso que alegra sus oídos. que alegra sus oídos. Nuestra lengua está siempre ocupada en emitir sonidos inútiles, que no nos ayuda a obtener la paz trascendental. La lengua se compara a un desierto, ya que el desierto necesita un riego constante de agua refrescante que lo haga fértil y fructífero. El agua es lo que más se necesita en el desierto. El placer pasajero que procura los temas mundanos del arte, cultura, política, sociología, filosofía árida, poesía y demás, se compara a un simple gote de agua, porque a pesar de tener un aspecto cualitativo de placer trascendental, estos temas están saturados de las modalidades de la naturaleza material. Por ello, no pueden satisfacer ni colectiva ni individualmente las abrumadoras necesidades de una lengua seca como el desierto. A pesar de llorar en diversas conferencias, la lengua desértica permanece reseca. Por eso, la gente de todo el mundo debe acudir a los devotos del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, que se comparan a cisnes que nadan en torno a los hermosos pies de loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, o a abejas que vuelan y zumban alrededor de sus pies de loto, llenas de gozo trascendental buscando miel. La sequedad de la dicha material no puede ser humedecida por los supuestos filósofos que claman por el Brahman, por la liberación y por otros vários objetos especulativos similares. La necesidad del alma propiamente dicha es diferente. El alma solo puede consolarse por la misericordia del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus muchos devotos genuinos que no abandonan nunca los pies del loto del Señor para ser Mahaprabhu de imitación. Sino que siempre se adhieran a sus pies de loto como abejas y nunca dejan una flor de loto que rebose de miel. El movimiento para la conciencia de Krishna del Señor Chaitanya incluye mucha danza y
y el canto de los pasatiempos del Señor Krishna. Aquí se lo compara a las aguas puras del Ganges, que están llenas de flores de loto. Quienes disfrutan de esas flores de loto son los devotos puros, que son como abejas y cisnes. Su canto es como el fluir del Ganges, el río del reino celestial. El autor desea que esas olas de dulce fluir cubren su lengua. Humildemente se compara a las personas materialistas que siempre están ocupadas en convenciones áridas sin obtener de ello satisfacción alguna. Si empiezan su árida lengua en cantar el santo nombre del Señor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Siguiendo el ejemplo que dio el Señor Chaitanya, probarían un dulce néctar y disfrutarían de la vida. Chaitanya Mahaprabhu y entonces, volviendo al texto más filosófico, menos nectario, como el que acabo de leer. Pero básicamente el verso que acabamos de leer es muy importante porque describe ese Brahma que es emanación del cuerpo trascendental del Señor Chaitanya. El Paramatma es el propio Señor Chaitanya y Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu es Prakata Aduno. Él es la plena manifestación Shat Aishwarya con las seis opulencias. En otras palabras, Él es Krishna. A través de Chaitanya Charitamrita y Chaitanya Bhagavat, se habla veces aquel que piensa que Chaitanya Mahaprabhu es una persona ordinaria está destinado al infierno. Muchas veces. ¿Por qué? Porque sus actividades parecen como actividades ordinarias. ¿No? En su niñez, ¿no? Tumbando cosas, causando tantos estragos, siendo robado por ladrones y confundiéndoles. Son tantos pasatiempos nectarios. Pero es fácil empezar a pensar exactamente con Krishna. Si solamente escuchamos sus lilas sin escuchar la filosofía, sin entender la filosofía de la conciencia de Krishna, vemos Krishna con sentimentalismo, no con verdad. Chaitanya Mahaprabhu y Krishna, Radha y Krishna tienen, Krishna especialmente, dos aspectos en su existencia. Uno es tattva y otro es rasa. Si uno no puede comprender el tattva o la verdad acerca del Señor Chaitanya o Krishna, no podemos entender su rasa. Si no, vamos a compararlo con nuestra raza, que nuestra raza es una raza basa, ¿no? Una raza terrible. Entonces este verso dice que para comprender Sri Chaitanya Mahaprabhu hay que entender. Entonces ese fue el tercer verso. El cuarto verso y varios versos que siguen después hablan de la misión de Chaitanya Mahaprabhu, inclusive el verso anterior, el segundo verso. Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Godadaya Pushpavanto Chitra Shamdo Tamo Nudo. Y dice que
ese Sri Chaitanya Mahaprabhu y Nityananda Prabhu han venido en el horizonte de Gaudadesh como la luna y el sol creciendo para eliminar la oscuridad de Kali Yuga, para dar bendiciones a todos y para establecer lo más maravilloso que existe, que son ellos mismos. Entonces, el cuarto verso es un verso famoso que muchos devotos, muchos de ustedes conocen, ¿no? Anarpita chirimchira karunayavano kalo samarpayitam unanto jvalavasam savakti shriyam hari purta sundara duti kadam sandipita sada vidaya kandares purtu va shachinandanaha. Que esta aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu es algo que jamás se había visto anteriormente. Eso quiere decir dentro de un siglo de Brahma, ¿no? En otras palabras, por ejemplo, Prahlad Maharaj, él dijo que el Señor Supremo ha aparecido como pez, como animal, como ser humano, como enano, pero hay una forma, Chana Avatar, que no ha sido visto anteriormente. Y entonces, ese es Chaitanya Mahaprabhu, que Chana Avatar escondido, porque él quiere sentir el gusto de ser devoto. Y todo eso proviene proviene de varios pasatiempos, pero un pasatiempo dado por Lochan Das Thakur en su Chaitanya Mangal. Él dice que Narada Muni estaba viajando por el tiempo y había visto el Kali Yuga que venía, ya estaba por venir. Y estaba muy preocupado que nadie está cantando el santo nombre. Él está tocando su vina y nadie responda. Entonces, mientras tanto, en Goloka Vrindavan, en Dwarka, parte de Goloka Vrindavan, ¿no? Krishna llega al palacio de Rukmini y ella limpió todo, hizo todo. Así exactamente como Madhya Yashoda cuando recibió Krishna para tratar de desanimarlo de robar mantequilla de las casas de los demás. Ella misma despidió todos los sirvientes. Ella misma hizo el yogur. Entonces, de la misma forma, Rukmini limpió todo, despidió todas las sirvientes, limpió. Krishna llegó, ella empezó a dar masaje a sus pies de loto. Y después empezó a llorar incontrolablemente. Y Krishna dijo, ¿qué pasa? Tú estás triste sobre algo. Seguramente tienes que entender que fue una broma lo que te dije de casarte con otro. Fue una broma. Dijo, no, es que tú no entiendes. Krishna se sorprendió. Yo no entiendo. ¿Cómo que no entiendo? Yo entiendo todo. Todo proviene de mí. Entonces, no. Lo que tú no entiendes, el efecto que tienen tus pies de loto en el corazón de tus devotos. Krishna se sorprendió y después ella dijo, y solo hay una persona que conoce eso perfectamente. Rukmini dijo, aunque generalmente no habla mucho de esos temas, pero dijo, Shrimati Radharani. Ella sabe perfectamente cómo saborear el gusto, el placer de tus pies de loto y de tu persona. Entonces, Krishna empezó a pensar, ¿cómo yo voy a poder experimentarlo? Yo tendría
que aceptar los sentimientos de Srimati Radharani, es la única forma. Y justo en ese momento que estaba pensando así, apareció Narada Muni, todo preocupado. Y Narada Muni, Krishna preguntó, ¿qué te preocupa? Es que estaba mirando el efecto de Kali Yuga, ¿no? Y nadie va a cantar tu santo nombre, nadie va a saber quién eres tú. Oh, me preocupa la gente, ¿qué va a poder salvarla? Y Krishna dijo, justamente ahora yo me he dado cuenta que yo tengo que venir en este momento. Y voy a aceptar una forma extraordinaria. Y cuando él mismo empezó a meditar en esa forma, se manifestó. Y Narada Muni miró esto y desmayó. Y después Krishna explicó, en esta forma yo voy a bendecir a todas las entidades vivientes y voy a enseñarles cómo cantar mi santo nombre y voy a revelar el máximo grado de amor por mí que puede existir, que solamente existe en la forma de Srimati Radharani. Y tomó su forma de Krishna y dijo a Narada Muni, vaya a informar a todos los semidioses, al Señor Shiva, etcétera, que voy a aparecer y tienen que prepararse para aparecer conmigo. Nos podemos ver como el paralelo entre cómo Krishna revela todo y cómo Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Krishna también fue pedido qué va a pasar en Kali Yuga, ¿no? Y entonces así mandó el Señor Brahma para avisar a todos los semidioses lo mismo. Entonces Chaitanya Mahaprabhu, él sí, porque se está torsionando. Entonces él habló este verso y después Krishnadas Kaviraj Goswami, de hecho ese viene de las notas de Swarup Damodar. Entonces él habló otro verso que yo había olvidado parcialmente. Radha Krishna Panaya Vikritir Ladini Shakti Asmat. Que Radha y Krishna a través de transformaciones de su amor hecho por Ladini Shakti, que es Radharani mismo. Ekat Manav Api Bhuvipure Deha Vedam Gatautau. Él dijo que anteriormente ellos eran uno, pero se han vuelto dos. Pero ahora por misericordia especial, Chaitanyakyam Pakatam Aduna Tadvayam Chaikyam Aptam. Ahora se han unido de nuevo en uno. Y se llama Sri Chaitanya Mahaprabhu, que ha aparecido ahora. Y Radha Bhava Jyoti Suvalitam Namam Krishna Swarupam. Y ese amor intenso de Srimati Radharani que se ha manifestado en la forma dorada, ha entrado en Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es el mismo Krishna. Yo ofrezco mis reverencias a él. Y después, entonces, ese es el verso anterior, Anarpita Chirim Chirat. O sea, la misión de Chaitanya Mahaprabhu, la misión externa. Él viene para salvar las almas caídas condicionadas, pero no salvarnos en el sentido, como el sentido cristiano, que está salvado y no tiene que hacer nada, ¿no? Que Chaitanya Mahaprabhu, en el sentido más práctico, ¿no? Claro que es posible ser salvado en un segundo, si uno canta el santo nombre sin ofensa. Posible, pero no es muy común.
Entonces, el salvar las personas quiere decir Krishna Prema Pradayate. Él va a salvarlas de la liberación, ¿no? Que es muy peligroso. Él va a quitar la posibilidad de quedarse en la liberación, de quedarse en Brahman. Brahman Bhutta Prasanatmana Shochatinya Shankarakamshati. Es muy invitador esa posición. No hay lamentación, no hay anhelos para nada, hay bienaventuranza. Pero, pero falta ser elevado a la plataforma de servicio devocional. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu se preocupa de esto. Esa es su razón secundaria de su aparición. Pero su razón primaria, que es interno, que no es para nosotros, o sea, es para nosotros meditar en eso cuando estamos en la plataforma de saliendo de Madhyamadhikari a Uttamadhikari. Claro que podemos contemplarlo antes, pero para comprenderlo plenamente, ¿no? Que Shiradhaya, ¿no? Panaya Mahima Kidrisha, que él tiene tres propósitos. Primero, quiere entender la grandeza de amor de Srimati Radharani. Es más grande que cualquier otro amor que puede existir. Su primer deseo interno. Segundo deseo interno, que Panayaiva Swadyo Yanad Bhuta Madhurimha Kidvisha. Él quiere entender la dulzura que experimenta Srimati Radharani al ver la forma de, al ver cuando ve a Krishna, cuando está pensando en Krishna, de experimentar esa dulzura. Ese es su segundo deseo. Y el tercer deseo, ¿no? Que Madhya Sokyam Apna Mad Bhavataya Kidrisham. El tercer deseo es experimentar la felicidad que resulta de haber comprendido la dulzura de Krishna. Quiere experimentar eso. Entonces, Beti Lobhat. Por eso tiene un gran deseo de Bhavadhya Samajani Shachigarbham. Por lo tanto, él ha aparecido en el vientre de Srimati Shachi Devi exactamente como Sindao Harindu, exactamente como la luna saliendo sobre el mar. Esas son las tres cosas que Chaitanya Mahaprabhu quiere experimentar. Esa es su razón principal, que fue despertado cuando él escuchó que nadie puede, tú no puedes comprender. Yo quiero comprender. Imagínense, la suprema personalidad de Dios tiene que comprender algo. ¿Cuánto más tenemos que comprender nosotros? Sí. ¿No? Entonces, esa es la razón principal que Sri Chaitanya Mahaprabhu experimentó. Pero parte de la razón secundaria que explica aquí en el capítulo 3, parte de esa razón es que Advaita Acharya estaba solo predicando junto con Srivas y otros devotos, ellos experimentando gran néctar. Por ejemplo, cuando uno experimenta un gran placer y después se va, uno se siente muy como triste. Entonces, cuando se acababan con su Krishna Katha y con su Kirtan, salían de la puerta y vieron Navadvip.
lleno de Shmarta Brahmanas, lleno de goce piadoso, placer piadoso, que para el devoto puro es infernal, ¿no? Para el devoto, el placer de este mundo, infernal, para un devoto puro. Pero para la gente, para todos nosotros, es maravilloso, porque estamos acostumbrados a placeres de baja categoría, ¿no? Placeres muy limitados. Pero como no tenemos otro placer mayor, esos figuran como lo más importante. Y por eso es difícil de romper el hábito del placer externo material, porque es lo que hemos conocido. Tenemos que entrar, excavar en el corazón, Chetodarpanamarjanam, y después excavar en el cuerpo sutil todo lo innecesario, Baba Mahabhagavinapanam. Y después Shreya Kaidava Chandrikavitaranam. Después viene la buena fortuna, que aumenta, que nos acompaña, que aumenta limitadamente, que no podemos tomar ni un paso en la vida sin experimentarlo y nos anule con la victoria del santo nombre que conquista el corazón. Entonces Chaitanya Mahaprabhu vino para establecer eso. Y Advaita Acharya, los devotos, pasó un incidente, que en la casa de Srivas hacían kirtan toda la noche, y un día vinieron los brahmanas y dijeron, el canto de ustedes va a traer el Kazi. El Kazi va a venir aquí y causar muchos problemas. De hecho, el Kazi no importaba el kirtan, sino los brahmanas estaban muy molestos, porque ellos, los devotos, estaban arruinando su negocio de vender mantras, ¿no? Entonces dijeron, si ustedes no paran con ese kirtan, vamos a romper su casa y tirarlo dentro del Ganga. Entonces Shiva se puso muy triste y llegó Advaita Acharya, él explicó todo. Y Advaita Acharya estaba muy enojado. Y él dijo, yo voy a peticionar que venga el propio Krishna para resolver esa situación. Y los devotos dijeron, pero usted es la suprema personalidad de Dios, ¿por qué no lo arregla tú? No, ese solamente podría arreglar Krishna. Yo voy a pedirle que venga. Y si él no quiere venir, yo voy a tomar mi Sudarshan Chakra y voy a cortar la cabeza de todos esos infieles. Entonces, claro, Krishna escuchó, ¿no? Porque en Kali Yuga ese no es el proceso de matar demonios, sino matar el demonio dentro del corazón, el demonio dentro de la cabeza, ¿no? El taller del diablo. Entonces, él hizo su petición recordando ese mantra que yo había olvidado. Entonces, ¿alguien sabe ese mantra? Que repitió el Advaita Acharya. Yo no recuerdo, yo había memorizado. Pero es tan... Ay, ¿dónde está eso? Bueno, no recuerdo, no tengo tiempo para buscarlo. Entonces, él repitió que Krishna no puede resistir si se ofrece hojas de tulasi y agua de Ganga. Entonces lo ofreció y empezó a gritar en voz alta que el Señor Supremo va a aparecer. Okay. Muy bien. Gracias. Entonces,
Advaita Acharya, la condición de Kali Yuga, la situación hizo que Chaitanya Mahaprabhu apareciera. Y como sabemos, cuando él apareció, hubo eclipse que va a ser reproducido mañana, ¿no? Por primera vez en mucho tiempo. Entonces, porque mañana es Gaur Purnima en la India. Entonces hoy, por calendario, por la luna y quién sabe qué, es para nosotros. Pero por lo menos no tenemos que afrontar el eclipse en el día de Gaur Purnima, ¿no? Entonces, todo el mundo en la India está muy trastornado sobre eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacerlo? Si lo ignoramos, ya la gente va a criticarnos, hace un gran rollo para nosotros. Aquí en el occidente no es un rollo. Entonces, después, Chaitanya Mahaprabhu, como sabemos, su misión fue establecido en el Srimad Bhagavatam, en el capítulo 5 del canto 11, su famoso verso que Krishna Varnam Tvisha Krishnam Sango Pangasta Parshadam, que Chaitanya Mahaprabhu va a aparecer, o Krishna va a aparecer cantando sus propios nombres, ¿no? Y con lustre dorado. Pero esta vez no va a matar demonios, sino con su propia belleza, ¿no? Dos cosas, su belleza, Upa Anga y Upa Anga. Su propia belleza va a destruir cualquier ignorancia que, ¿no? Si Gaunita aparece y cuando uno las vea, se va. El problema es que cuando uno se va, entra de nuevo, ¿no? Pero por lo menos se va y con práctica no entra de nuevo, ¿no? Así pasando las puertas, ¿no? Las modalidades son muy expertas. Entonces, una persona con inteligencia, ¿no? Entiende que ese Sankirtan Yajna es lo máximo, es la solución, ¿no? Que para todos los problemas. Jaya Sankirtana Praya Yajanti Isumedesaha. Ese Sankirtan Yajna va a ser llevado por las personas que tienen inteligencia. No inteligencia intelectual, sino Dhammi Buddhi Yogam Tam Yena Mamupayantite. Verdadera inteligencia dada directamente por Krishna para irnos de regreso al mundo espiritual. Entonces después, Karabhajana quería explicar al rey Nimi el verdadero significado de la aparición de Chaitanya Mahaprabhu. Él dijo que si quieres entender a Chaitanya Mahaprabhu, que entonces Jayam Sada Paribhavagnam Abhishtadoham. Tienes que meditar en los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que siempre meditar en ellos, que son capaces de destruir todo lo inauspicioso en la vida de uno, y Abhishtadoham, y establecer el verdadero deseo de la entidad viviente en el corazón, que es de ser un eterno asociado de la Suprema Personalidad de Dios. Y Tirthaspadam, ¿no? Tirthaspadam son el verdadero lugar de peregrinaje, no un lugar físico en la tierra, sino los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu y los pies del loto de los devotos puros. Son verdaderos lugares de Avadip Chanda Puranita. Y después, ¿no? Chitasparam Shiva Varinshi Nutam Sharanyam.
Mucha gente se entrega al Señor Shiva y al Señor Brahma, pero ellos se están entregados a los pies de Lord Chaitanya Mahaprabhu. Por lo tanto, uno debe entregarse a los pies del otro. No debe pararse con Shiva o con Brahma, sino ir con Chaitanya Mahaprabhu. Y Britarte Ham Pranatapalam. Tus pies del otro quitan todo lo inauspicioso para sus devotos. Y solamente ofreciendo reverencias a ellos, que son Babadhir Potam, son como una nave que lleva uno cruzando el océano de la existencia material. Solo ofreciendo reverencias a ellos es suficiente. Y después él sigue describiendo que lo que es deseable por todos los semidioses, Surepsitam, Raja, Lakshmi, que es la diosa de fortuna. El Chaitanya Mahaprabhu, Chakva Duschaja, él renunció, ¿no? Tanto Lakshmi como Vishnupriya, las dos Priyas, ¿no? tan íntimamente conectados. ¿Para qué? Dharmishta Arya Vachasa, para obedecer la instrucción del Brahmana. El Brahmana, dijo un Brahmana que quería entrar en el Kirtan de Chaitanya Mahaprabhu, quería entrar, dijo, yo soy muy cualificado, yo soy uno de los mejores Brahmanas ¿no? Y Srivas dijo que no, solamente por invitación. Y tú no estás invitado. Él rompió su cordón y dijo, yo doy la maldición que este Nimai nunca va a tener un buen matrimonio y nunca va a tener riqueza material y no va a tener una larga vida. Y Chaitanya Mahaprabhu internamente escuchándolo, esa es mi instrucción, eso es lo que tengo que hacer. Y después, Yadatad Aranyam, tomó señas, no fue al bosque, tomó señas. Y Mayamrigam quiere decir, como Maya está jugando con la mente y los sentidos y en la inteligencia de todas las entidades vivientes en Kali Yuga, que Chaitanya Mahaprabhu Dayapsitam, él misericordiosamente Anyadhavad, está corriendo tras de ellos, corriendo tras de nosotros, cubiertos por ignorancia, para salvarnos de Mayamrigam, las modalidades que nos confunden y nos hace buscar cosas temporales dentro de este mundo. Y ese es. Entonces, después, él dice que Kalim Sabha Jayantyarya, que los que han nacido en este Kali Yuga, los que son Gunagya, los que conocen la esencia, tienen la esencia y las cualidades Sara Bhagina, comprenden Yatta Sankirtane Naiva, que hay que llevar a cabo ese Sankirtan Yagya, que es tan maravilloso que Sarva Swargo Vilabhyate, que puede satisfacer todos los deseos y dar todas las necesidades de todas las entidades vivientes. En otras palabras, Jiva Goswami explica que mismo los semidioses quieren tomar, ellos son los gunagya, los que saben la esencia de la vida. Ellos quieren nacer en Kali Yuga, porque en otros yugas tiene que hacer mucho esfuerzo por mucho tiempo para lograr la perfección y a veces no lo logran, sino como dice en el tercer canto, simplemente llegan hasta el Brahman y hasta Mahavishnu y no pueden pasar de ese punto. Entonces, y por eso él concluye finalmente que
Cantar ese santo nombre del Señor, paramo labho, es la más gran logro que uno puede experimentar en la vida, ¿no? Especialmente Dehinam Brahmyatamiha, para aquellos que están andando en este mundo material. Entonces, Yato Vindeta, Paramo Shantir. Ese lo va a otorgar a todas las entidades vivientes completa paz y Nashyati Samshiti. Y va a eliminar todos los nacimientos y muertes dentro de este mundo material. Por eso, esa es la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Él vino con ese propósito, ¿no? Y para internamente, con Swarup Damodar, ¿no? Con Ramananda Roy y Govinda, él puede experimentar su propósito interno y compartirlo, porque Chaitanya Mahaprabhu dijo, Krishna Prema Pradayate, yo voy a dar la posibilidad que cualquier persona puede entrar en esos pasatiempos maravillosos. Cualquier persona puede hacerlo, pero solamente a través de un gran adelanto en la conciencia de Krishna. Y por eso las personas que cantan el Gaura Gayatri, ellos celebran ese que está celebrado aquí en este libro, ¿no? Adi Lila, Madhya Lila y Antya Lila. Para experimentar el Antya Lila de Sri Chaitanya Mahaprabhu, uno tiene que estar cualificado, tiene que entender su tattva, la verdad acerca de él, y después tiene que escuchar su rasa, su lila, para poder entender qué está experimentando él. Y después ya podemos entender a él como Gauranga, como el que se manifestó ese color dorado y en toda su existencia, tanto sus partes externas como toda su existencia, que cubrió el mundo con ese amor por Krishna que experimenta Srimati Radharani y las gopis de Vrindavan. Entonces, son algunos pensamientos acerca de este día que quería compartir con ustedes. Y muy maravilloso ese momento, porque sin, como Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur y Srila Prabhupada también dijo, que sin la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu es imposible entender Radha y Krishna. Imposible. Entonces, por eso Gaur Purnima es un momento de solicitarle a Chaitanya Nityananda Prabhu que, por favor, nos otorgue esa posibilidad de comprender Radha Krishna de tal forma que podemos entrar, tener verdadera entrada en sus pasatiempos, sus nombres, sus formas, sus cualidades y sus actividades. Y podemos tener esa entrada. Es por la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu. Y pedirle a Srila Prabhupada que nos dé la posibilidad de, a través del Parampara y los 6 Goswamis, de poder comprender la misericordia de Nityananda, y a través de esa misericordia podemos comprender a Chaitanya Mahaprabhu. Entonces son algunos pensamientos acerca de gran aparición de Chaitanya Mahaprabhu. Hay otros devotos más inteligentes que yo que van a ilustrar después en clases sus pasatiempos maravillosos. Que no, claro que podemos pasar todo el día haciendo eso, ¿no? Y olvidarnos del Abhishek y todo esto. Como Srila Prabhupada hizo en el primer Jamastami. Él dijo, vamos a cantar Kirtan por 20 minutos,
hablar de Krishna por 20 minutos y cantar japa por 20 minutos todo el día hasta medianoche. Y los devotos, no, son tan nuevos, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Es imposible eso. Así, podemos hacerlo, pero hay una forma de celebrarlo que vamos a seguir, Abhishek, Arti, Kirtan, pero todo el mundo puede, especialmente en ese día, como el santo nombre se manifestó en una forma bien fácil de tener acceso y bien fácil de comprender y repetir, podemos todos cantar más y más rondas hoy, pero recordando a Chaitanya Mahaprabhu y la gran misericordia que Él otorgó a todos nosotros. Entonces, ¿hay algún comentario o pregunta? Bonita clase. Ahorita acabamos la fuera. De la iglesia sobrevivir. ¿Sobrevivir con qué? Organización sí que ha ayudado a que sobreviva por los ¿no? Entonces, sí tenía más problema en el programa que la era de Señor Chaitanya duraría 1,000 años. La pregunta aquí es que la Iglesia Católica, una cosa que hace mucho y que cuando tiene tanta diversidad de ideologías, es que, por ejemplo, para no romper se las hace elásticos, ¿verdad? Incorporan esas posturas, incorporan a todos y así no hay posturas. Entonces, nosotros vemos el disco, la tendencia, muy largo de debate, así. Entonces, ¿cómo se puede hacer que Satya Yuga. Tenemos que trabajar arduamente para que el movimiento de Chaitanya Mahaprabhu la época dorada de Chaitanya Mahaprabhu puede manifestarse plenamente y la gente van a ser más inclinada a seguirlo. Pero Kali Yuga nos prometa que se va a suceder, ¿no? Hasta que el movimiento de Chaitanya Mahaprabhu sea más establecido. Por ejemplo, Srila Prabhupada dijo que la tercera generación, que son más o menos los hijos de algunos de ustedes que son jóvenes, ¿no? Van a ser grandes devotos, grandes devotos. Y ellos van a poder realmente facilitar Ese no quiere decir que, bueno, como ellos van a hacerlo, yo voy a disfrutar la vida, ¿no? Sino, hay que darles el ejemplo, hay que darles el adelanto con nuestros ejemplos y nuestra seriedad y sinceridad. Pero dando ese adelanto, ellos pueden avanzar grandemente y pueden, por ejemplo, ¿qué es que atrajo a todos los devotos a Srila Prabhupada? Su sinceridad, su entrega, ¿no? Ni siquiera tanto lo que decía en el principio, simplemente al ver su santidad, ¿no?
su entrega, su convicción, su fe, ¿no? Los devotos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa. Entonces tenemos que despertar de nuevo ese espíritu misionero. No tanto en los externos, sino en la condición interna de cada devoto, que yo, a la manera más adecuado para mí, en mi situación, en la vida, predicar la conciencia de Krishna, despertar de nuevo. Tenemos, pero de nuevo más ardiente en el corazón de cada devoto. Tenemos que aprovechar esa oportunidad de ser instrumento en la manifestación de la época dorada de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y tenemos esa convicción y tenemos que transmitirlo. Justamente estaba leyendo aquí en Chaitanya Charitamrita que Srila Prabhupada decía y después leímos eso también, acabamos de leer, que los devotos deben, a través de cantar y danzar, llenarse de bienaventuranza espiritual e inculcarlo en la vida de los demás. Esa es la misión de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, en vez de debatir cuál es la mejor forma de hacerlo, lo mejor es hacerlo y después al hacerlo ya va a revelar la mejor forma, ¿no? En vez de estar argumentando, no es así, no como Gaudiya Math, no como ISKCON, no como esto, no. Entonces, hacerlo y mostrar al mundo que aquí está, ¿no? Y naturalmente se va a manifestar. Entonces, pero la situación de Kali Yuga es, y siempre, mismo en la época dorada, va a ser más o menos como cuando estaba presente Chaitanya Mahaprabhu, sin Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Que va a haber mucho canto del santo nombre, pero va a haber también demonios, ¿no? Va a haber kazis y va a haber gente que opone, ¿no? Mismo en Satyayuga, ¿no? Había demonios, no tantos como ahora, pero había demonios, ¿no? Entonces, ¿no? Ahora, pero no son tan capaces. Eso es lo bueno, que son demonios, pero no son a nivel de Hiranyakashipu, ¿no? Son demonionitos, así. Demonitos, ¿no? Demonitos. Entonces, pero como son muchos, ya crea mucho problema. Entonces, esa es mi recomendación para este movimiento, de que tenemos que tomar el espíritu de Srila Prabhupada y también de sus sinceros seguidores y dar la conciencia de Krishna a todo el mundo, distribuir los libros de Srila Prabhupada, distribuir el santo nombre, distribuir prasadam, distribuir la conciencia de Krishna en la forma que más tenga eficacia en convencer a las personas. Eso es lo que hizo Srila Prabhupada. Él no sabía exactamente cómo iba a hacer las cosas. No es que Prabhupada tenía todo un plan, 1, 2, 3, 4, tenía su plan, pero estaba sujeto a tantos factores desconocidos. Entonces se reveló. Entonces también lo más bello en la vida de un devoto es cuando Krishna revela algo. Y uno tiene esa oportunidad, uno tiene una duda, uno no sabe cómo proceder y Krishna revela. Ese nos aumenta nuestra fe. Claro que tenemos que estar seguros que la revelación no se confunde con la imaginación. Krishna me reveló, tengo que matar a los demonios.
como hay mucha gente de ese índole hoy en día, ¿no? Que van a eliminar los problemas, como uno de los primeros personas trabajando en inteligencia artificial preguntó inteligencia artificial, ¿cómo podemos acabar con todos los problemas de la humanidad? Y contestó, eliminarles, ¿no? Así se acaba, ¿no? La forma más eficiente, ¿no? Bueno, Hare Krishna. Yes, Maharaj. Micrófono. Gracias por maravillosa clase. Trata Dios que no planes que funciona. La idea de que ISKCON haya, ¿cómo se llama? Uso de la iglesia católica hay diferentes órdenes, ¿no? Los diferentes casi, ¿no? Que enfatizan un aspecto más que otro de la práctica o de la filosofía. Entonces la pregunta de la ¿cómo es esa? Que se contempla mismo en hacer eso, de que haya varias diferentes órdenes dentro del movimiento. Todo logramos por nuestro ejemplo, ¿no? Y nuestro esfuerzo. Que es el comportamiento santo de una persona que atrae a las personas y que convence también los que están en nuestro movimiento con tantas diferentes ideas, ¿no? También es el ejemplo. Por ejemplo, yo siempre digo a los padres que dicen que mi hijo ya no está cantando y no tiene tanto interés en la conciencia de Krishna, aunque creció en el movimiento. Yo siempre le digo, examina el ejemplo que está dando. Porque mismo que está dando un buen ejemplo y se desvían, van a regresar. Porque van a ver dentro de ti algo que les hace falta en cuanto a la felicidad. Hace como 40 años aquí en México yo fui con los menonitas cerca de Chihuahua, ¿no? Como 200 kilómetros. Y yo visité y hablé con la persona encargada de la comunidad. Yo pregunté, pero los jóvenes de usted no se atraen a la sociedad. Dice, sí, a los 16 años mandamos a los jóvenes para vivir 2 años así, en medio de la sociedad externa, ¿no? Y él dijo, casi todo el mundo regresa, ¿no? Porque ellos dan un buen ejemplo, un buen ambiente espiritual, según su comprensión. Y después cuando los jóvenes se van, tal vez se confunden un poco, pero después se ven tan vacío esta vida mundana, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer como líderes, como devotos, como padres, es dar ese ejemplo, ¿no? Y mucho amor, mucho cariño para los niños, los jóvenes. Y después ellos van a tomar la conciencia de Krishna muy seriamente. Pero si ven sus padres en Maya, dicen, bueno, ¿para qué? ¿No? Si ellos después de tanto esfuerzo están en Maya, ¿para qué? Como en algún momento había un devoto aquí en México que estaba predicando a los brahmacharis, no pierdas tiempo con esto, ¿no? Ya vas a casarte, mejor ya empezar desde luego, ¿no? Entonces, no. Hemos tenido... La miseria busca compañía. Sí, entonces, bueno, ojalá que se conteste. Para Sri Mahaprabhu, él es Chandavatar, no se puede conocer a sí mismo como Dios, aunque sus
sirviente, el asociado íntimo, sí sabían la verdad acerca de él, pero él mismo no reveló a todo el mundo. Pero ahorita los devotos de Rusia están haciendo una serie sobre Chaitanya Mahaprabhu. Se ve que está bien hecha, bien fidedigna. Va a salir en agosto de este año, el 26 de agosto de este año se va a hacer público, ¿no? Y están tomando consejo de Don Vaishnava, ¿no? Líderes de eso, de cómo hacerlo correctamente. Entonces, ¿usted sabe algo de esto? No, yo no sabía, pero que yo escuché algo, pero no sé muy profundo. No. Y ahora que estuve viajando por Sudamérica, Perú, Argentina, Chile, todos esos países, donde todos me preguntaron mi opinión, porque hay una controversia, y que si las mujeres pueden ser Diksha-Guru, y están haciendo firmas. Entonces me di cuenta como que lo toman como algo social. Hoy en día eso otros se preocupa más por temas sociales que por temas filosóficos o espirituales, ¿no? Aunque obviamente es un tema espiritual también, pero lo ves desde el punto de vista social. Sí, es el nuevo guru tattva, ¿no? Pero usted tuvo la reunión del GBC y puede decirnos algo más al respecto. Sí, Hay confusión entre los devotos sobre el GBC es como otro. hemos hablado de esto, que fortalecer nuestro uso de las redes sociales para predicar a los que predican a los demás, que predican la conciencia de Krishna, más bien, ¿no? O sea, tenemos que ser más agresivos, trascendentalmente agresivos con las redes sociales para dar la alternativa a través del mismo medio que es tan querido por la juventud de hoy en día y la generalidad de la gente. ¿No? Pero esa tendencia de ser primero que todo, yo nunca he visto nada, jamás, en las redes sociales que es 100% acertado cuando empiezan a criticar, ¿no? Nunca he visto. Algunas cosas sí, pero exageran, no tienen todos los detalles, y entonces la gente va creyendo en todo tipo de crítica y negativismo. Es triste. Y para mí la solución, y para el GBC estableció, debemos predicar más en las redes sociales. La única forma, ¿no? Si no, la gente va creyendo cada crítica, cada cosa negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos todos llenos de envidia, y algo que alimenta nuestra envidia ¿no? Se siente muy bien. Así, ¿no? Yo no soy tan caído, mira, tantas personas caídas, ¿no? Yo estoy hasta mejor, ¿no?, que ellos. La envidia, ¿no? Entonces las redes sociales son muy expertas en despertar la envidia o dar una misión a alguien que no tiene nada que ver con la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu, tratando de corregir el movimiento a través de redes sociales. Se corrige el movimiento por todos trabajar juntos en esparcir la conciencia de Krishna. Y ser más humildes, más sinceros, más honestos, especialmente los que son líderes, de no dejar que los seguidores eleven uno a una plataforma donde uno no está, ¿no? Entonces, porque ese es el peligro que habla Vishwanath Chakravarti Thakur en Madhurya Kandambini, que si uno tiene muchos seguidores y están alabando a uno constantemente, después de algún tiempo, como se dice, si uno repite una mentira tantas veces, ya uno empieza a creer. Entonces, alabando, y uno piensa, tal vez tiene la razón, ¿no? Entonces, y uno se confunde a los demás, ¿no?
Entonces uno tiene que seguir el guru fielmente, pero no tiene que creer artificialmente que es un Mahabhagavat. ¿No? Ese ha creado mucho disturbio en nuestro movimiento. Entonces, ¿no? Debemos ver, Srila Prabhupada presentó a él como un sadhaka, no como un Mahabhagavat. Nosotros vimos que Jesús es un Mahabhagavat. Y también hay diferentes niveles de Mahabhagavat. Hay Mahabhagavat Kanishta, Madhyam y máximo. ¿No? Entonces el Kanishta, Srila Prabhupada describió en Néctar de la Instrucción, de que una persona que medita 24 horas por día, ¿cómo esparcir el movimiento para la conciencia de Krishna? Ese es un nivel de Mahabhagavat, pero no es el nivel de que se describa en el capítulo 23 de Madhya Lila, ¿no? Es mucho más intenso. Entonces tenemos una tendencia sentimental, ¿no? Que a veces sobresale y elevamos a distintas personas en distintos niveles a un nivel más allá de donde están. Entonces, para mí es muy importante que vivimos dentro de la realidad trascendental. Ya todos queremos dominar todo. Mire, perdone que tome la palabra. Bueno, la pedí. Se tocó el tema del movimiento. Luego nos presentó un punto que hay duda por saber qué es lo correcto dentro de eso. Pero yo creo que hay una cosa que todos tenemos que tener clara, que es que Prabhupada quiso enfatizar que el GBC es una autoridad que se debe seguir y que si no estamos de acuerdo, tenemos la posibilidad de discutirlo. Pero ya presentarse de una manera muy general, no general, sino así fuerte. Si no haces esto, yo ya no estoy de acuerdo con lo que dice. Es muy incorrecto. Y se tiene que señalar, porque Srila Prabhupada también explicó que eso destruyó la rodilla. Entonces, si nosotros no entendemos la pregunta de Hare Krishna es eso, que cómo vamos a resolver esto, nos desunamos, pues entendiendo eso que Prabhupada estableció como autoridad. A menos que lo sigamos, corremos el riesgo de repetir la historia de la Madhya. Y esa es mi presentación para eso. ¿Sí? Bueno, yo puedo dar otra dimensión de esto, que es el Gaudiya Math se separó por tener líderes desunidos, especialmente acharyas. Por eso Srila Prabhupada dijo que ellos han creado muchos acharyas, pero ese no fue el deseo de mi Guru Maharaj. Entonces el GBC con todas sus fallas, y tiene muchos, yo sé porque soy uno de ellos. Entonces, o sea, fallas en cuanto a tomar decisiones, a veces es difícil porque hay muchos puntos de vista basadas en lo que dice Srila Prabhupada y después dice algo aparentemente distinto y hay otro grupo que está convencido que esa es la única manera de hacerlo. Pero tenemos que tener mucho cuidado que no dividimos el movimiento en grupos de guruismo, ¿no? Que solamente mi guru es el máximo. Claro que uno debe pensar si su guru es el máximo, si no, no es el guru, ¿no? Si no, el guru no es el máximo, no es el guru, ¿no? Pero
tenemos que cuidarnos mucho, que en mi opinión y de muchos devotos mayores, un sobreénfasis en Diksha sin enfatizar Shiksha, que según el primer capítulo de este Chaitanya Charitamrita son iguales, ¿no? Y todo el énfasis en el Diksha Guru está dividiendo el movimiento. Y ese puede terminar como Gaudiya Math. También no tener fe, o sea, el GBC autodeclararse que todas nuestras decisiones son perfectas, es otra manera de hacer que la gente pierda fe. ¿No? Hay muchas cosas, en otras palabras, hay muchos aspectos. ¿No? Pero de todos modos, vamos a enfocarnos más en Gaur Purnima hoy, en la aparición de Chaitanya Mahaprabhu, como la verdadera solución, ¿no? Así, ¿cómo vamos a manejarlo? Esa es otra cosa. Por nuestra realización, por la realización de mi guru, mi acharya, etc., es el mejor. Es algo que podemos analizar a través de los hechos. Mejor, ¿no? Por ejemplo, vimos el éxito de Srila Prabhupada entre muchos hermanos espirituales. Vimos el éxito. Entonces, seguimos a Prabhupada por ver ese éxito. Me gustaría hacer un anuncio, con su permiso, Max. Baile hay que estar físicamente. Sí, y después hay un arte a las 7 de la tarde. Me imagino que después se van a servir pesar para todo.
Con su permiso, un último anuncio. Noto que la DELAE no tiene donativos. En otros templos, en Gokurnima, está enfrente lleno de boca. Arroz, frijoles, harina, ghee, juguería. Hay que traerle al Señor, a sus señorías, algo, por favor. Eso he notado en América del Sur también. Los devotos no traen mucho. En cambio, los hindúes llenan, porque tienen una alma piadosa, pero ustedes también son bien piadosos, yo los conozco. Muy Es un bien. llamado, traigan. Eso está muy Es la bien. costumbre que cuando uno viene a ver a sus señorías, uno trae algo que sea una pastilla de mantequilla. Por favor, gracias. También podemos seguir a los mormones en su espíritu de misionero. No tanto la filosofía, pero el espíritu misionero es muy fuerte. Y los testigos de Jehová más todavía. Hay que aprender de todo el mundo. Donde hay algo que aprender, hay que aprender. Son muy dados. Todo el mundo tiene que estar ahí. Todo el mundo. Y también piden diezmo, que tiene que dar el 10%. Sí, bueno, eso. Porque el Robert dijo el 50. Ya se sabía todo. Allá hay una pregunta. Gracias. Una pregunta. Tengo dos preguntas, no sé cuál hacerle. Bueno, con respecto al tema que usted hablaba de la administración, ¿no? Del GBC y todo esto, si la Prabhupada en el año 70, ustedes saben bien esto, estableció un documento que se llama Direction of Management, ¿no? Que es un documento de cómo se debe administrar, digamos, la orgánica, la forma de organizar el GBC. Y dentro de ese documento él estableció que los GBC debían ser elegidos cada 3 años por los presidentes de templo de la zona que ellos regían, digamos, o supervisaban también, ¿no? Y pasaron estos 3 años, digamos, este es un documento que Prabhupada lo distribuyó en todo ISPO, en el mismo año que fundó el GBC. Pasaron estos 3 años y vio Prabhupada que esto no se estableció, que no hubieron reelecciones de los GBC y mandó una carta en extrema urgencia preguntando por quién no había, digamos, habido esta reelección o elecciones nuevas de GBC y a Prabhupada le preocupaba este tema. Entonces la pregunta es, vemos que a través del tiempo, digamos, este sistema nunca se aplicó y no se siguió hasta el día de hoy. ¿Por qué motivo no se siguió? Y la otra cosa también es que Prabhupada enfatizaba mucho en la meritocracia. Siempre cuando llegaba a un centro decía cuántos devotos han hecho este año, cuántos libros han distribuido. Prabhupada era tremendamente meritocrático, o sea, a través de la meritocracia de mostrar muchos resultados, era que valoraba, digamos, la gestión también de los devotos. Entonces, me gustaría saber un poco por qué no se ha instituido esa instrucción de decir la Prabhupada. Bueno, son muchos puntos y también no quiero de nuevo entrar tanto en la administración, pero ¿por qué no siguió la ¿cómo se llama? Direction of Management. No siguió porque Prabhupada nunca lo implementó. No lo hizo. Nunca lo implementó. Sí, nunca lo implementó él mismo. En cuanto a lo demás, por ejemplo, algunas personas piensan que el GBC es la causa de todos los problemas. Pero lo que yo observando Guriyamad y otras instituciones, es que al no tener un GBC, por el GBC con cualquier error o cualquier problema, ha mantenido el movimiento junto. Aunque hay dificultades y hay problemas, será más que cualquier otra organización bolivariana. Entonces, solo tenemos, en vez de, como algunos tratan de hacer, destruirlo, tenemos que perfeccionarlo. Pero no un mal sistema, comentamos que no es un mal sistema que haya elecciones cada 3 años de acuerdo al mérito, digamos, de la gestión, ¿no? Y que los presidentes de templo de cada zona, que era lo que Prabhupada quería,
pudiera haber un sistema de reelección de acuerdo al mérito. Pues vamos a tomar muy razonable, ¿no? Las sugerencias de cualquiera, incluyendo al tuyo, para tratar de mejorar. Pero en Grupo Lima vamos a glorificar a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mañana podemos hablar de eso. ¿Y una opinión respecto a eso? Yo creo ¿Por qué que reelegir si una persona está bien? ¿Por qué reelegir a alguien si la persona todo lo hace bien y todo el mundo lo quiere? ¿Para qué la reelección no es necesaria? Puede ser reelecta, puede ser justamente reelecta por 3 años más y 3 años más y 3 años más, pero ya hay elecciones. Sigue el mismo, pues el jefe es... Como si lo digo, la única imperfección que existe es el concepto perfecto del perfecto. Entonces tenemos que mejorar, purificar nuestra visión para que podamos ver cómo resaltar el perfecto de la imperfección que aparentemente existe, que realmente no existe, pero aparentemente existe. Y también se dice que la administración siempre es imperfecta porque siempre se puede mejorar. Y ahorita su propuesta fue esa que le dijo a él. Pues, y esa es cómo mejorar. Y esa es la... Bueno, cómo mejorarlo es el trabajo, ¿no? Que tenemos que hacer. No es algo que yo puedo decir en 2 minutos cómo hacerlo. Muchas personas tienen soluciones de 2 minutos. Yo tengo una solución de menos de 1 minuto. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Hare Hare. Si todos podemos esforzar de cantar el Santo Nombre, ¿no? Sin ofensas, entonces va a mejorar muchísimo. Jai. Jai. No me olvida. Jai.